Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Aprueban diputados la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión con la que se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Será la nueva autoridad para regular el sector. Además, contará con un órgano para autorizar concesiones. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum que la ley de telecomunicaciones pueda ser usada para censurar y espiar a ciudadanas y ciudadanos, debido a que contempla un registro de personas usuarias de telefonía móvil al que las autoridades tendrán acceso en caso de perseguir algún delito. Acepta Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, un acuerdo con el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Se declararía culpable de los delitos de narcotráfico y con ello podría convertirse en testigo protegido. En el mundo, inaugura el gobierno de Estados Unidos el centro de detenciones de migrantes llamado el Alcatraz de los Caimanes. Tiene capacidad para 5,000 personas. Se ubica en el estado de Florida y comenzará a operar este miércoles, a pesar de las manifestaciones en contra de este lugar, al que también llaman un campo de concentración para la deportación de personas. En la cultura, alberga el Palacio de Bellas Artes la exposición La Revolución Impresionista de Monet a Matisse, que recorre la historia del impresionismo, un movimiento artístico que transformó el arte moderno. Una ola de calor extremo en París ocasionó que cerraran la Torre Eiffel, un fenómeno que mantiene ya en alerta roja a Europa y a 15 regiones de Francia. Esta ola de calor ha registrado récords históricos de temperaturas, lo cual ha obligado a cerrar escuelas en Francia, en Países Bajos y en otras naciones. Las imágenes que les compartimos pues son personas que se están refrescando al aire libre y lo hacen en regaderas, en prados, incluso en algunas piscinas. Esta ola de calor ha causado ya el fallecimiento de al menos 4 personas y la prohibición de trabajos al aire libre en ciertas horas del día, porque se han alcanzado temperaturas de hasta 46 grados Celsius en los últimos días. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 2 de julio, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Elía Vadillo junto con Magdalena Alejo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Y también les recordamos que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen desde aquí, les saludamos. Y el código QR que aparece en la pantalla es para que lo pueda escanear, le lleva a nuestra página con más información. Y claro, compártanos sus opiniones y comentarios. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Temas legislativos. Martes de fin de periodo extraordinario en el Congreso de la Unión y por lo pronto en la Cámara de Diputados el cierre fue con la aprobación en lo general y en lo particular de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que contempla la creación de nuevos organismos. Así se vivió la jornada. Para garantizar un uso y explotación justo del espectro radioeléctrico, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para sustituir al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones. La agencia elaborará las políticas de telecomunicaciones satelital y de radiodifusión, así como el Plan Nacional de Conectividad y Acceso a Internet para llevar este servicio a 16 millones de personas que viven en comunidades alejadas. Regresa el espectro radioeléctrico a su carácter de bien público con todo lo que eso significa. Se rescata y fortalece el papel de los medios públicos, de los medios comunitarios. La nueva ley también crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano colegiado que tendrá voz y voto en la asignación de concesión del espectro radioeléctrico. Debido a que también contempla un registro de usuarios de telefonía móvil al que las autoridades podrán acceder en caso de persecución de delitos, la oposición señaló que con esta ley se abre la puerta a la censura y al espionaje. Si tú como ciudadano
te atreves a criticar a este gobierno de Morena, te van a vigilar en tiempo real y también te podrían sancionar. Se pretende consolidar un régimen de control, vigilancia y censura. Morena y aliados aclararon que la ley que plantea la colaboración con instancias de seguridad y procuración de justicia para la geolocalización cuando se persiga un delito y mediante la orden de un juez. De ahí que el PT señaló que la oposición solo defiende la privacidad de los delincuentes. A la oposición le preocupa más la privacidad de los criminales que la seguridad de las familias. Se oponen a la geolocalización, pero aplauden cuando los delincuentes usan el celular para extorsionar. Movimiento Ciudadano reconoció que esta ley, aunque es perfectible, es un gran avance para garantizar las y los derechos de los usuarios. Quien dice que esta ley es la misma que se presentó en abril miente. Quien dice que esto abre la puerta a una dictadura digital engaña. ¿Falta camino por recorrer? Sí, pero esta nueva versión es una victoria ciudadana y sería irresponsable rechazarla solo por un cálculo político. La ley Telecom prohíbe la propaganda política extranjera como el spot antimigrante protagonizado por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y difundido en televisión nacional. También contempla los derechos de las audiencias a la conectividad con perspectiva de género. La iniciativa fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con imágenes de Raúl Mejía e información de Axel Meneses, 11 Noticias. Y precisamente sobre esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al reiterar que en su gobierno no hay censura ni espionaje o algo que se le parezca. Ante la información falsa difundida por la oposición, el gobierno federal explicó que la reforma a la ley de telecomunicaciones no vulnera los derechos ni la privacidad de las personas. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no censura y criticó la posición de quienes califican a este dictamen como ley espía. Es parte de la hipocresía y del engaño. Dicen que la ley de telecomunicaciones le llaman ahora la ley espía. Esa es, ¿no?, su propaganda. José Antonio Peña, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló algunos artículos, los cuales demuestran que no hubo cambios en este aspecto en comparación con la ley de 2014. El artículo 183 del dictamen actual, que se aprobó en Cámara de Senadores y está ahora en la Cámara de Diputados, es exactamente igual de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Es exactamente igual a la ley vigente, es decir, a la ley que estaba vigente, que está todavía vigente en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014 por PAN y PRI. Y respecto a la geolocalización, es decir, a la posibilidad de ubicar a una persona en tiempo real a través de su dispositivo móvil, el gobierno federal reiteró que cualquier intervención será única y exclusivamente por mandato de un juez. ¿Cuándo se hace? Cuando hay presunción de un delito y un juez lo permite. No para cualquier ciudadano, eso está prohibido y sigue prohibido. Lo que hace la ley, la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a operadores que deben colaborar en los términos de la ley, y los términos de la ley pues es el Código de Procedimientos Penales. La presidenta aclaró que lo que sí se modificó del dictamen fue que se restituyó el derecho de las audiencias a contenidos diversos, no discriminación, igualdad de género, así como distinguir entre publicidad y contenido. Con información de Arturo Arellano, 11 Noticias. Pongamos en perspectiva este asunto, recordemos casos emblemáticos, sí, de espionaje, incluso de hackeo, que ocurrieron en sexenios anteriores. Esta es la historia. El espionaje es una práctica añeja entre los gobiernos de México. Es una tentación recurrente para la administración federal y los estados. Se espían opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos.
El caso más reciente es la revelación del hackeo del sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, C5, durante la administración de Miguel Ángel Mancera de 2012 a 2018. El C5 habría sido intervenido por el cártel de Sinaloa para darle seguimiento a un agente del FBI. Y no es la única denuncia de espionaje que pesa contra Mancera. Durante su gestión como jefe de gobierno, un edificio de la ciudad funcionó como cuartel para monitorear a funcionarios y políticos, entre ellos al exmandatario López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con una investigación, el día de la toma de posesión de Sheinbaum como jefa de gobierno, en diciembre de 2018, fueron borrados 365,000 archivos. También se ha documentado espionaje entre panistas durante el gobierno de Felipe Calderón. En 2012, las comunicaciones de la excandidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, fueron intervenidas ilegalmente por el hacker colombiano Andrés Sepúlveda para beneficiar al abanderado priista Enrique Peña Nieto. En entrevista, Sepúlveda reveló que hackeó teléfonos, clonó páginas web, envió correos electrónicos masivos e interceptó comunicaciones digitales no solo de Vázquez Mota, también del candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador. El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien falleció en un accidente aéreo junto con su esposa y sucesora, Marta Erika Alonso, también fue acusado de espiar al expresidente Peña Nieto, a opositores e incluso sus propios colaboradores. El exagente del CISEN, Rodolfo Raúl González, operador del sistema, compartió las pruebas a la PGR. Yo estoy en el proceso de seguir aportando pruebas y evidencias que sustentan todo esto que digo. Finalmente hay audios, hay videos. El mayor entramado de espionaje a nivel institucional se reveló en 2017. El New York Times informó que la entonces PGR había adquirido de una empresa israelí el programa espía Pegasus para instalarlo de manera remota y encubierta en teléfonos celulares. Se señaló a dos personajes como los principales responsables, Juan Carlos García Rivera y Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, quien se encuentra prófugo de la justicia y vive en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición. El espionaje a través de Pegasus siguió. Entre abril y mayo de 2019, en México, 456 personas sufrieron la intervención de sus celulares por medio de Pegasus, de acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales. En ese mismo año, la empresa israelí NSO Group fue demandada por el hackeo de 1,400 cuentas de WhatsApp. Un tribunal federal sancionó a la firma con el pago de $168 millones. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y mire, una herramienta que se está impulsando para evitar, entre otras cosas, la suplantación de identidad en nuestro país es Llave MX. Y es que permite identificarnos digitalmente en distintos portales del Gobierno de México y también se pueden realizar alrededor de 70 trámites públicos de manera ágil, rápida y segura. Entre estos trámites que encontramos está la inscripción a programas sociales, por ejemplo, la beca Rita Cetina. También hay correcciones de actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, entre muchos otros trámites que se pueden obtener a partir de esta Llave MX. ¿Qué es lo que se necesita para poder tenerla? Bueno, principalmente hay que tener a la mano el CURP, ya sea de manera digital o de forma física. También hay que tener un número de teléfono celular, una dirección de correo electrónico y también hay que crear una contraseña. Esto es para poder entrar a la plataforma. El primer paso que hay que seguir en www.llave.gov.mx es entrar a esta página. Posteriormente hay que solicitar crear una cuenta.
Ahí se va a pedir verificar si se es mexicano o de nacionalidad extranjera y posteriormente se debe de ingresar la CURP que tenemos cada uno como ciudadanos. Hay que verificar los datos personales, que sean correctos, nuestro nombre, fecha y lugar de nacimiento. También es muy importante verificar el domicilio y registrar datos como el número telefónico y nuestro correo electrónico. Estos datos particularmente se van a usar para poder validar nuestra cuenta de llave MX. Ahora sí, hay que crear una contraseña que se necesita ser de 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas, por supuesto también números. Finalmente, hay que leer y aceptar el aviso de privacidad y ya con ello se ha creado una cuenta ahí en llave MX. Esto nos va a permitir, como le mencionábamos, acceder a gran cantidad de trámites digitales. Hay que recordar que lo que se pretende es digitalizar la mayor cantidad de trámites a nivel federal. Y recordar únicamente que en la capital del país ya se cuenta con esta herramienta y se llama llave CDMX. Se permite realizar más de 90 trámites sin tener que salir de casa, entre ellos licencia permanente, pago de servicios, entre muchos otros. Esta es la manera en la que funciona llave MX que les hemos compartido y ahora vamos con más información. En el Senado se aprobaron 2 leyes en materia de seguridad. Nos cuenta los detalles Armando Gama. El Pleno del Senado cerró el periodo extraordinario con la aprobación de 2 minutas, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. El objetivo es fortalecer la estrategia de seguridad en 3 ejes: la prevención, persecución del delito y procuración de justicia. Permite dotar al Estado mexicano de una estructura tecnológica y organizativa de vanguardia para la generación de productos de inteligencia criminal, fortaleciendo así la investigación, persecución del delito y la prevención proactiva. Con estos ordenamientos se crea el Sistema Nacional de Información, que estará integrado por los registros nacionales de armamentos, detenciones, incidencia delictiva e información penitenciaria. La legislación también fortalece la capacitación y certificación policial con la fundación de una Academia Nacional de Seguridad Pública. Por su parte, el nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia crea una plataforma central de inteligencia interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública federal. También se concede a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la facultad para solicitar información a dependencias públicas y a privados, datos vehiculares, biométricos, fiscales, telefónicos y bancarios, entre otros. La oposición votó a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero en contra del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia al argumentar un supuesto espionaje. No nos dan la garantía de que verdaderamente puedan salvaguardar la privacidad, la información a la que esta ley pretende darles acceso. Este periodo extraordinario que hoy concluye va a pasar a la historia como uno de los más oscuros en la historia moderna de nuestro país. Va a pasar a la historia como el periodo extraordinario en el que se consolidó el gobierno espía. No hay espionaje, hay inteligencia legítima como la que operan las democracias que el mundo considera consolidadas. Y al igual que en el debate de la ley de telecomunicaciones, Morena y aliados señalaron que cualquier dato sensible al que tenga acceso la autoridad será a través de la orden de un juez. Luego de 5 horas de debate, ambas legislaciones aprobadas fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Minutos después, la mesa directiva del Senado clausuró el periodo extraordinario de sesiones. Con imágenes de Christopher Dávila y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Armando Gama. Y mire, Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, aceptó declararse culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan en Estados Unidos. Con este nuevo acuerdo, firmado el pasado 30 de junio, el capo evitó un juicio en Nueva York y su caso se transfirió a Chicago, Illinois, donde está detenido desde septiembre de 2023. Ahora la fecha para su nueva audiencia va a ser el próximo miércoles 9 de julio, en donde se formalizará esta resolución.
Con este acuerdo, Ovidio Guzmán podría convertirse en testigo protegido o cooperante del gobierno de Estados Unidos a cambio de proporcionar información sobre la forma en que opera el grupo de Los Chapitos y otras facciones del cártel de Sinaloa, lo cual le va a permitir negociar también con la Corte algunos beneficios, como una reducción de sentencia. A las 6:26 revisamos nuestro portal y las planas de algunos diarios de circulación nacional. Ya sabe que nuestro portal tiene toda la información que necesita saber, puntual en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto. Tenemos 2 micrositios, México, Estados Unidos y Canadá, y también el de la reforma judicial para que cheque lo último. Se queda la mañanera y las notas más importantes del día. Revisamos ahora lo que viene para las planas. El Senado aprueba plan de Trump, dice el Universal en primera plana. Migrantes, los más golpeados. La fotografía nos ilustra precisamente la presencia del presidente de Estados Unidos junto con funcionarios de su gabinete. Kristi Noem, polémica también, está en esta fotografía en la inauguración de Alligator, Alcatraz, esto en Florida. Vámonos del Universal a revisar otra de las planas. Viene Milenio con Estados Unidos, pacta con Ovidio, la Fiscalía retira cargos contra Guzmán López, ahora recibirá beneficios e incluso su condena puede disminuir drásticamente. Una fotografía que ilustra a un trabajador despedido que se atrincheró, secuestró a una persona, la amagó con un arma, desafortunadamente es baleado. De Milenio revisamos la portada del Heraldo. Aprueba Senado de Estados Unidos impuesto a remesas y Mexicana vuelve a volar. Regresamos con más. Hacer una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Flossi ya es huracán categoría 3. Al regresar les tenemos los detalles, información internacional y por supuesto la cultura. A las 6:30 en la hora del centro continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11 para hablar del primero de los 20 aviones Embraer E195 de manufactura brasileña que llegaron al país y así refuerzan a Mexicana de Aviación. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo ahí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y recordó la misión de esta empresa. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles la ceremonia de recepción del primero de los 20 aviones Embraer E195-E2 adquiridos para reforzar la flota aérea de Mexicana de Aviación. Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la recuperación de la empresa, hoy operada por la Defensa. Recuperar Mexicana de Aviación no es un capricho ideológico, sino una decisión estratégica. El transporte aéreo es vital para la defensa, la emergencia, la logística nacional y también para el transporte de las personas. No podemos depender exclusivamente de aerolíneas extranjeras o privadas. Antes de realizar un recorrido por el interior de la aeronave, Sheinbaum Pardo resaltó la misión que tiene hoy Mexicana de Aviación, luego de su privatización y posterior quiebra. Su misión no es generar utilidades para accionistas. Su meta es conectar regiones, reducir costos para los usuarios y brindar un servicio digno, accesible y confiable. El Embraer E195 de manufactura brasileña, con tecnología de última generación y cubo para 132 pasajeros, es el primero de su tipo que volará en México. Este año llegarán otras 4 aeronaves del mismo tipo. En 2026, 7 más, y en 2027 las 8 restantes de la compra. Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, y con las imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias. Y vamos con información del mundo, arrancamos en Estados Unidos y es que el presidente Donald Trump visitó Alcatraz de los Caimanes, este nuevo centro de detención migratoria en el estado de Florida que ha provocado ya controversia e indignación en varias partes del mundo por considerarlo inhumano.
A 70 kilómetros de Miami, Florida, se instaló un centro de detención de migrantes que las autoridades han llamado el Alcatraz de los Caimanes, pero que ha sido cuestionado por defensores de derechos humanos y grupos ecologistas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió al lugar para supervisar las instalaciones y tendrá capacidad para recibir a 5,000 personas, algunas de las cuales han sido detenidas sin orden judicial y violando el debido proceso. Muy pronto esta instalación tendrá algunos de los migrantes más amenazantes, algunas de las personas más viciosas del planeta. Estamos rodeados de millas de pantanos traicioneros, y la única salida es realmente la deportación, y muchas de estas personas se están autodeportando de regreso a su país de origen. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, utiliza el área mediante una orden ejecutiva estatal de 2023. Tenemos estados muy rojos que deberían estar haciendo esto tanto como Florida, lo que aumentará sus números. Y luego, lo que sucede es que hay muchas personas que se deportarán por su cuenta, porque no quieren terminar en un Alcatraz de Caimanes. Grupos defensores de los derechos de la población migrante acusan que las instalaciones se han convertido en un símbolo ofensivo contra la comunidad y se manifestaron en las inmediaciones del nuevo centro de detención. Lo que están tratando de hacer es construir un campo de concentración para la deportación de personas a quienes se les ha negado el debido proceso. Los miembros de nuestra comunidad que han sido secuestrados de sus hogares, de las calles, y están siendo llevados aquí. Están tratando de construir un lugar que evoca esta idea de un horrible campamento en los Everglades. E incluso, el propio gobierno ha utilizado parte de la idea de los reptiles como un recurso metafórico de seguridad. Entre pantanos y cocodrilos que ayudarán a aminorar gastos de seguridad, ICE se hará cargo de la administración y el gobierno de Florida contribuirá con recursos. Y quiero expresar mi tremendo agradecimiento al estado de Florida por abrazar esta oportunidad y ser un verdadero socio. Trabajan muy bien con el gobierno federal. Ha sido una hermosa asociación. Así que, Ron, me gustaría agradecerte personalmente, amigo mío. Y siempre serás mi amigo. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Sobre el tema de los migrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a que se trate a las personas migrantes como criminales. Pues no estamos de acuerdo en tratar a los migrantes como criminales. Es un país que se formó de migrantes de muchos lugares del mundo. Y además, particularmente los migrantes latinos y los mexicanos, son muy importantes para la economía de Estados Unidos. Así reiteró su postura de defensa de los derechos de las y los connacionales. Vamos a defender a las mexicanas y a los mexicanos allá tengan un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, o 2 años, o 10 años, o 20 años allá. En tanto, el Senado de Estados Unidos aprobó el polémico paquete fiscal del presidente Donald Trump que afecta directamente a personas migrantes que viven en ese país, pero también a las y los estadounidenses. En una sesión maratónica que se extendió a más de 20 horas, el Senado de Estados Unidos aprobó la polémica ley fiscal del presidente Donald Trump. Fue por 51 votos a favor y 50 en contra. Los 47 demócratas votaron en contra y se les unieron 3 republicanos. En el fondo de sus corazones sabían lo malo que era este proyecto de ley para ellos, sus estados y el Partido Republicano. Sabían que seguir a Trump sería una decisión pésima para el bien del país, para el país y para ese partido. Fue necesario el voto del vicepresidente J.D. Vance para desempatar. Son 50 votos a favor y 50 en contra. El Senado está dividido en partes iguales. El vicepresidente vota a favor. El proyecto de ley con las enmiendas queda aprobado. La ley afecta directamente a nuestras y nuestros paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos, ya que incluye un impuesto del 1% a las remesas que envían las personas migrantes a sus países de origen. También incluye recursos por $46.5 billones para construir más vallas del muro en la frontera con México, equipadas con sensores, luces y cámaras. Destina $29.9 billones para contratar a 10,000 agentes del Servicio de Migración, lo que le permitirá aumentar las detenciones y deportaciones de migrantes.
Serán contratados 3,000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza. Con esta legislación cumplimos con el mandato que se nos confió en noviembre pasado y preparamos a nuestro país y al pueblo estadounidense para un futuro más seguro, más fuerte y más próspero. La ley fue turnada a la Cámara de Representantes, donde los republicanos también son mayoría. El presidente Donald Trump se congratuló por esta aprobación. En sus redes sociales pidió a los republicanos votar unidos en la Cámara de Representantes, ya que la quiere promulgar a más tardar el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. ¿Y qué ocurrió en el contexto de la discusión de esta ley? Miren, se reaviva nuevamente. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Esta confrontación entre Donald Trump y su hasta hace poco brazo derecho, el multimillonario Elon Musk. En su cuenta de X, Musk se dirigió a todos los miembros del Congreso que hicieron campaña para reducir el gasto gubernamental y votaron a favor de incrementar la deuda. Les advirtió que perderán las elecciones cuando venga ya este proceso en los Estados Unidos por la reelección. Por su parte, Trump escribió en su red social que su administración podría investigar los grandes contratos gubernamentales ligados a Elon Musk y agregó que sin subsidios, el dueño de Tesla tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica. Amenazó con el exilio a su ex amigo. Así, el presidente de Estados Unidos llegó a plantear en una entrevista que quizá habría que explorar la deportación del mismo empresario, esto en medio del bucle de reposteos críticos, sí, del multimillonario, un conflicto que le ha costado caro al magnate a través de su empresa Tesla, que perdió este martes cerca del 6% en el mercado de valores. Y es que entre los que están preocupados son los inversionistas, porque los contratos de SpaceX y Tesla se están disolviendo tras este conflicto por el proyecto de ley de gastos. Y nos vamos con información que tiene que ver con el Medio Oriente, porque Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció a través de su red social Truth que Israel aceptó las condiciones para una tregua temporal de 60 días en Gaza. El mandatario destacó que las condiciones se acordaron en una reunión entre representantes de Estados Unidos e Israel. Y destacó que Qatar y Egipto presentarán la propuesta final. Hasta el momento, el grupo Hamás no ha fijado una postura al respecto. Zohran Mamdani fue ratificado como ganador de las primarias del Partido Demócrata. Será el candidato para competir por el cargo de alcalde en la ciudad de Nueva York. Enfrentará en las urnas al republicano Curtis Liwa y al actual alcalde Eric Adams, quien se postuló como independiente. Y es que en medio de esta contienda, el presidente Trump emprendió una serie de descalificaciones contra Zohran Mamdani, de origen musulmán. Amenazó con detenerlo porque Mamdani declaró que de ganar no permitirá que el Servicio de Inmigración y Aduanas realice redadas para arrestar a personas migrantes. Sugirió además que el candidato progresista no tiene documentos migratorios, así lo dijo. Tendremos que arrestarlo. No necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo vigilaremos con mucha atención por el bien de la nación. Vamos a estar observándolo cuidadosamente, y mucha gente dice que él está aquí ilegalmente. Ya sabes, tenemos que revisar todo. Mamdani respondió que la amenaza de Trump para despojarlo de su ciudadanía y deportarlo no es por romper la ley, sino por rechazar que el Servicio de Inmigración aterrorice a las y los ciudadanos. En la Franja de Gaza, donde Israel bloquea el flujo de información nacional e internacional, las y los gazatíes que viven día a día la crisis humanitaria han logrado divulgar su forma de sobrevivir esto en medio de la guerra, y lo hacen a través de redes sociales. A continuación les compartimos algunas de sus historias. Los últimos 20 meses de la Franja de Gaza han sido contados por sus propios habitantes. Los gazatíes divulgan su historia, la de sus familias y amigos a través de las redes sociales. Una de esas historias es cómo vivir en pareja, cosechar en solo unos metros de tierra, tener una mascota o cocinar en un sitio donde faltan los insumos y sobra el hambre. Nos quedamos sin café, así que tomamos café instantáneo. Es hora de beber agua. Estaba pensando que solíamos hacer sin internet. Tengo una idea.
Limpiemos la habitación y vamos a sacar un poco de leña del sofá para hacer algo de comer. Estaba a punto de caerme, no importa. Prepararé algunos bocadillos de garbanzos. Esto fue lo último de harina que teníamos, así que hicimos pan con eso. Las infancias, convertidas en reporteros y reporteras, relatan cómo es vivir bajo ataques. Decenas de hombres y mujeres han visto lágrimas en los ojos de niños, han visto el hambre crecer en sus cuerpos y han anhelado que los niños no sean obligados a sacrificar sus vidas en una situación desesperada. Los médicos se quitan las batas para atender y proteger a sus hijos, luego de quedarse sin hogar, como el doctor Alatama, de nacionalidad boliviana y palestina. Estamos escapando como ratas, lamentablemente como ratas, de un hueco para otro, para poder salvar a mis niños, para poder tener un refugio. No hay ningún lugar seguro. Estamos luchando aparte de la guerra, de las bombas, de los ataques, del bloqueo. Estamos en lucha todos los días en buscar algo para comer, en buscar agua. En videos cortos explican al mundo sobre las evacuaciones constantes en un territorio del que no pueden salir. Quiero que intentes imaginar lo devastador y lo asfixiante que es ser desplazado ahora. La mayoría de nosotros, cuando recibimos las órdenes de evacuación, no solemos evacuar. Por lo general estamos bajo fuego, estamos bajo un fuerte bombardeo de nuestros vecindarios. No revisamos los sitios web y decimos, movamos, porque no hay lugar en donde ir. Los gazatíes también recuerdan la belleza de su territorio antes del 7 de octubre. Había edificios, escuelas, mezquitas, hogares, sueños y el deseo de una vida mejor. Muestran al mundo lo que hacían, lo que queda y a quienes han perdido en 20 meses de invasión israelí. La población gazatí sigue informando desde la devastación y los cambios en su vida. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Y ellos lo seguirán haciendo y nosotros informando lo que ahí ocurre. Miren, en la conferencia sobre financiación para el desarrollo, España y Brasil presentaron una iniciativa para impulsar a nivel mundial una mejor redistribución de la riqueza en la que paguen más quienes más tienen. Aseguraron que el objetivo es enfrentar el aumento de la desigualdad. Hay 3.300 millones de seres humanos que viven en países que anualmente tienen que pagar más por intereses de deuda, solo por intereses de deuda, que en educación o en salud. Una cláusula de suspensión para pagar la deuda en caso de guerra o de crisis humanitaria o crisis climática. Y también una fiscalidad global más justa. Esto lo atribuyen a la baja contribución de las personas con mayor patrimonio a las arcas públicas y señalan que a menudo disfrutan de tasas impositivas más bajas o afirman se aprovechan de resquicios legales para evitar aportar su parte. Y ahora vamos a revisar algunos temas que destacan a algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Estados Unidos con The Washington Post, que informa este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevos planes para mantener la sede del FBI en Washington, D.C., lo cual deja sin efecto el traslado planeado a Maryland. La Administración de Servicios Generales caracterizó la decisión como una forma eficiente de evitar el gasto de 300 millones en el mantenimiento de la sede actual y miles de millones de dólares más en la construcción de un nuevo campus. En otra información que también destaca esta mañana de Washington Post es lo que tiene que ver con la Universidad de Harvard. Hace un análisis a la que califica como la más rica del país y si es que puede sobrevivir a un impasse, es decir, a la complicada situación que vive actualmente, esto contra el presidente Donald Trump. Y es que los recursos que utiliza la institución, agrega el diario, solo puede ayudarle a defenderse de algunos ataques de la administración actual. La imagen principal de este diario, observamos a los republicanos Ralph Norman y Chip Roy. Ellos están hablando durante la conferencia del martes mientras el Comité de Reglas discutía la ley fiscal de la que ya le hemos dado cuenta. Nos vamos hasta Colombia con El Heraldo. Informa que el alcalde del municipio Puerto Colombia, Pilino Cedeño, retiró el recurso de apelación y reafirmó así su rechazo al cobro de valorización a los predios que están ubicados en la zona de mayor influencia de Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
Puerto recula y retira recurso de respaldo a valorización, es decir, una contribución que se le cobra a los propietarios de inmuebles por el aumento en el valor de sus propiedades debido a la realización de obras públicas de interés general. También en otra información, este mismo diario habla sobre la apertura de Alcatraz de los Caimanes y la visita del presidente Donald Trump a este lugar. El rechazo, por supuesto, del inmueble por parte de activistas de derechos humanos, ecologistas y de la comunidad indígena ahí en el estado de Florida, pues consideran este recinto como una amenaza. La imagen principal es el presidente Donald Trump visitando este lugar con otros funcionarios y también recorriéndolo. Vamos a terminar con el portal de Al Jazeera. Informa que el presidente Donald Trump dio a conocer que Israel aceptó estas condiciones para el cese al fuego de 60 días en la Franja de Gaza e insta a Hamás para que acepte la propuesta. Y a la par hace referencia a que las fuerzas de Israel han asesinado a 43 personas palestinas en Gaza mientras solicitan ayuda. Y también a personas desplazadas que se refugiaban ahí en casas de campaña. De esta forma concluimos con la información internacional. Vamos con el estado del tiempo. Itzel Gómez Gurrola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lupita, Angie? Muy buenos días, qué gusto saludarlas. Y bueno, también vamos ahora al pronóstico del tiempo, porque a las 9 de la noche de ayer, 1 de julio, Flossie, se intensificó huracán categoría número 3 en la escala Saffir-Simpson. Esta situación mantiene esta mañana, precisamente se encuentra en esa categoría, se encuentra frente a las costas de Colima y Jalisco. Actualmente se localiza a una distancia aproximada de 360 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Este sistema empezará a alejarse del país, sin embargo, su circulación mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a intensas en Sinaloa, en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. También incrementará considerablemente en Baja California Sur. Para el norte del país también esperamos fuertes aguaceros esta tarde, especialmente en Sonora, Chihuahua y Durango, donde los acumulados podrían alcanzar 150 milímetros y podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Para más detalles vamos a nuestro pronóstico regional. Iniciamos al occidente. Además de lluvias, también se pronostican vientos fuertes y oleaje de hasta 4 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima. Por esta razón se pide a la población, especialmente a quienes habitan en zonas costeras, a no bajar la guardia y seguir las indicaciones de las autoridades. Vamos ahora al noroeste. Flossie producirá lluvias fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur. Para Sonora y Sinaloa, la presencia de canales de baja presión generarán fuertes aguaceros durante la tarde. Al norte del país regresarán las tormentas muy fuertes con descargas eléctricas. El ambiente será fresco esta mañana y caluroso durante la tarde con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius. Al centro del país, para Querétaro, Hidalgo, Puebla, también se esperan lluvias fuertes con actividad eléctrica durante la tarde en Morelos, Tlaxcala, el Estado de México, aquí en la capital del país. Tendremos una tarde soleada, pero con chubascos en la tarde. Vamos al sureste, lluvias fuertes y posible caída de granizo se prevé para la región montañosa de Guerrero y Oaxaca. En Veracruz, Tabasco y Chiapas habrá más sol y disminuirán las precipitaciones. Bueno, en lo mismo que en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el viento soplará del oriente con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Hasta aquí la información del estado del tiempo. Que pase un excelente miércoles. Mitad de semana, momento de la cultura. Miguel de la Cruz, buenos días, bienvenido. Buenos días, Angélica, buenos días a todos. Les cuento la historia del impresionismo desde su nacimiento en 1874 hasta sus primeros años en el siglo XX. Se puede apreciar en la exposición La Revolución Impresionista de Monet a Matisse. Estará abierta al público en Bellas Artes hasta el 27 de julio. La exposición La Revolución Impresionista de Monet a Matisse del Museo de Dallas se aproxima a su cuarto mes en el Museo del Palacio de Bellas Artes y las salas continúan llenas.
No es para menos, ya que es poco habitual tener a unos centímetros piezas de Degas, Monet y Matisse, entre otras obras que fueron pintadas desde 1874 hasta los primeros años del siglo XX. Claro, nos explicaron que va por 3 partes, ¿sí? Desde el nacimiento del impresionismo hasta el post-impresionismo. Entonces, de verdad, no se lo pierdan. Son 45 cuadros provenientes del Museo de Dallas, en los que la rebeldía del trazo cautiva al visitante. Pues está muy interesante, está muy lindo todas las pinturas que eligieron, está muy padre. No sé, siempre se habla que las obras de arte, o en general como la pintura, no sé, ¿no? Como que buscan retratar algún sentimiento, ¿no? Entonces justamente platicábamos acerca de que, o sea, dependiendo del autor, se ve diferente cada cuadro. Como cada uno tiene sus paletas, como es todo muy vibrante también, otras un poco más opacas, pero cómo se juega también con la iluminación, está muy muy bonito, la verdad. Visitantes de distintas regiones, familias, grupos de amigos y muchos jóvenes se han dado cita para mirar en directo y, como en el caso de Ali, contagiarse de ese manejo del pincel. Yo le tomo fotos, no solo pues como para enseñarle a mi mamá, sino también para tomarlas como inspiración, porque pues a mí me gusta mucho todo eso de la pintura y el arte. Dispuesta en la Sala Nacional y Diego Rivera, la Revolución Impresionista hasta el 27 de julio. Con imágenes de Jorge Bejarano y Daniel Pérez, 11 Noticias, Saray Campeche. Regreso es una pieza de danza contemporánea con la que el coreógrafo César Broderman busca reconectar con un elemento fundamental del acto creativo, que es lo lúdico. Para mí la danza es pues este juego, mi juego favorito desde que soy chiquito, entonces era importante para mí cómo puedo reconectar con mi niñito de 6 años y decirle que está bien solo bailar, que está bien solo moverse, y que está bien como regresar a lo intuitivo, a lo lúdico. Regreso se estrenará este sábado 5 de julio en el Teatro Esperanza Iris. Vámonos al libro del día, es Todos los fines del mundo, de Andrea Chapelle, editado por Penguin Random House. Este libro en voz de su autor. Es una novela en 3 partes que sigue la historia de Angélica, una mexicana que está viviendo en Madrid durante un año. Pero no es el Madrid que conocemos, es un Madrid un poco más en el futuro, en el que la temperatura sube a más de 50 grados y comienza a haber lo que ellos llaman alertas climáticas. En realidad lo que le interesa a Angélica es entender una relación que está entablando mientras vive allá con una pareja, Mano y Susana, que son unos amigos, pero ella no sabe si quisiera que fueran más o no, o qué es esta relación. Y mientras está pensando en eso, pues el mundo se termina y luego de cierta manera vuelve a comenzar. Esta es una novela de ciencia ficción, a pesar de que no sea a lo mejor lo que la gente piensa cuando piensa ciencia ficción, pero sí es una novela que está tratando de proponer qué pasaría si. Leo con el 11 avanzamos 90 páginas del libro Fabricación de Ricardo Rafael, editado por Sex Barral. El X de hoy es de luz y dice: de acuerdo con la ley, sin solicitud de rescate, el caso debía tratarse como desaparición. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 102 años del nacimiento de la poeta polaca Wisława Szymborska, premio Nobel en 1996. En su honor, el poema del día, las 3 palabras más extrañas, que dice: cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Quien lo solicite lo comparto completo por X @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Hasta aquí Cultura, Miguel, ahí el nombre de la autora de esta poetisa, sí. Importante, pero nos deja gran reflexión, ¿no? Sí, como no, premio Nobel en 96. Fíjate que hoy en la tarde hay algo muy interesante, una actividad en torno a José Alfredo Jiménez. Bien. En el Colegio Nacional. Bien. A las 6 de la tarde, quien pueda, está la invitación. Sin duda ahí pueden acudir a Colegio Nacional. Muchas gracias, Miguel, te vemos mañana. Vamos contigo, Guadalupe. Para irnos a la pausa, regresamos con más noticias aquí esta mañana en el Matutino.
A las 7 en la hora del centro, más noticias aquí en el 11. Miren, con el objetivo de mandar esta señal de tranquilidad al sector financiero, la Asociación de Bancos de México señaló que Cibanco e Intercam, instituciones financieras sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, podrán realizar operaciones con intermediarios nacionales. Y esto luego de una reunión con autoridades regulatorias del sistema financiero mexicano. Ahí estuvo la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en un comunicado señalaron que las medidas emitidas por la red, ahí está el comunicado, por la Red de Control de Delitos Financieros, se limitan solo a operaciones que los bancos mencionados realizan con entidades financieras o servicios monetarios que operen en la Unión Americana. Así, las restricciones entran en vigor el 21 de julio, no van a aplicar a operaciones dentro del sistema mexicano. Y precisamente para poder conversar sobre este asunto, agradecemos la comunicación a Claudia Villegas, analista y directora de la revista Fortuna. Buenos días, Claudia, bienvenida. Muy buenos días, Guadalupe, Angélica. Gracias por esta comunicación, Claudia. Y pues bueno, hemos escuchado diferentes medidas que se han puesto en marcha desde el gobierno, incluso pues ya la Asociación de Bancos de México también fija una postura. Particularmente lo que se prevé es que se proteja a los ahorradores y también a los inversionistas, Claudia. Pero para iniciar, ¿cómo podemos comprender estas medidas que se han emprendido desde el gobierno de México, de que están protegiendo a los ahorradores, particularmente pues de estas instituciones financieras suspendidas como Cibanco e Intercam? Sí, la intervención oportuna de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incluso con el apoyo del Banco de México, que es otra entidad regulatoria que está al pendiente de la operación de los bancos, debe dejar tranquilos a los usuarios del sistema de pagos, porque se especuló mucho de que habría un comportamiento desordenado por parte de los bancos que iban a tener pues fallas en sus servicios, y lo que hemos visto hasta ahora, Guadalupe, audiencia, es que la intervención de la Secretaría de Hacienda a través de pues la operación coordinada con las entidades regulatorias ha sostenido la operación de estas entidades frente a una medida que puede tomar el gobierno de Estados Unidos bajo sus propias leyes. La Secretaría de Hacienda responde con una operación controlada desde el gobierno. Esto hace muy diferente lo que sucedió en otros gobiernos cuando no se tuvo la intervención oportuna, Guadalupe. Ahora, Claudia, estamos frente a una situación que no se había presentado, una noticia que sacudió al sistema financiero. Si bien son instituciones muy específicas, ayer sale ya la Asociación de Bancos de México, Secretaría de Hacienda, en este comunicado conjunto a tranquilizar el panorama. ¿Por qué la necesidad de este mensaje por parte de la Asociación de Bancos de México, de Hacienda, de manera conjunta, de dejar muy en claro que incluso el señalamiento está siendo muy específico y que no está, digamos, contaminando a otras instituciones financieras también importantes en el país, justo cuando había también versiones que apuntaban a que habría incluso más bancos que serían señalados por manejar recursos de procedencia ilícita? Sí, lo que sucedió es que precisamente se empezó a dar a conocer información que no era correcta, que no tenía sustento, y hay que recordarle a la audiencia que cuando nosotros acudimos a un banco del sistema de pagos mexicano, pues está representado por muchas instituciones en donde las que tienen mayor operación en sectores como nómina, crédito hipotecario, crédito automotriz, muchos sectores, e incluso el crédito con el que se pagan muchas obligaciones, está debidamente capitalizado en niveles que van entre 10 y 15%, que excede lo que se exige por parte de las autoridades, Guadalupe. Entonces, cuando un sector bancario como gremio se reúne con la Secretaría de Hacienda
y habla de que no hay más instituciones que pudieran estar en este supuesto de entidades que se enfocan al mercado de transferencias, al mercado de comercio exterior, a mercados muy específicos, sin lo que se conoce como un riesgo sistémico por su participación. Exacto. Digamos, este asunto está encapsulado, Guadalupe, debido a que el FinCEN tuvo nuevas leyes que buscan. El FinCEN, quiero decir que es una red contra lavado de dinero en Estados Unidos, es una fuerza de investigación, considera que estas entidades realizaron algunas actividades que a su juicio, bajo nuevas legislaciones que no estaban de alguna manera empatadas con muchos criterios, bueno, pues debían ser observadas. Entonces tenemos que esperar a lo que se diga respecto a estas instituciones durante los próximos 21 días, porque incluso Guadalupe podrían echarse para atrás algunas de estas medidas. Ahora bien, Claudia, esto que nos estás describiendo, ¿cómo quedarían, por ejemplo, también los fideicomisos gubernamentales? Que también la Secretaría de Hacienda anunció que inició un operativo incluso de emergencia para trasladar estos fideicomisos, pero ahora Nacional Financiera. ¿Estarían en el mismo supuesto? ¿No se corre ningún riesgo con ellos? Tampoco se corre riesgo. Hay que recordar que los fideicomisos son una actividad que implica e involucra la custodia, la vigilancia por parte de un banco o el resguardo de un instrumento jurídico. Algunas de estas instituciones se especializaron en esta custodia y están pues ahora siendo resguardadas por parte de Nacional Financiera. Hay que recordar, Angélica, que no es la primera vez que sucede el traslado en bloque de un grupo de fideicomisos de una institución a otra. El sistema financiero, las entidades regulatorias tienen experiencia en este traslado, lo que ha dejado muy tranquilos a algunos clientes de este sector. Otros, como es natural, tienen la plena decisión de sacar sus fideicomisos y buscar otras entidades, insisto, que sean custodios de estos fideicomisos. Aquí lo importante ha sido, y esto ha refrendado mucho la confianza, que quienes han decidido cancelar o retirar sus recursos de estos fideicomisos lo han podido hacer durante los últimos días sin ningún problema. Resumiendo, creo que esta ha sido la gran virtud de la intervención oportuna de la Secretaría de Hacienda, Guadalupe. Bien, entonces el mensaje es muy claro, Claudia, hay solidez, hay confianza y los ahorradores pueden estar tranquilos. Pueden estar tranquilos, pueden seguir haciendo sus operaciones y pueden confiar en que el sistema bancario, con utilidades récord durante los últimos 5 años, gracias al crecimiento del mercado interno, tiene la capitalización suficiente como para seguir encapsulando este tipo de asuntos coyunturales que vienen de un asunto claramente interno en Estados Unidos y que las autoridades aquí en México tomaron las medidas que fueron necesarias, Guadalupe. Muy bien, Claudia Villegas, analista y directora de la revista Fortuna, te agradecemos pues esta explicación para comprender un poco más lo que está ocurriendo con estas 3 instituciones financieras. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Guadalupe, Angélica y audiencia. Gracias. Revisamos ahora este asunto que, bueno, sí causó sorpresa y ocupó mucho la atención de los medios de comunicación. Un conflicto laboral que terminó en tragedia. 2 personas se enfrentaron en un gimnasio. Un hombre llega, retiene a otra persona dentro de las instalaciones. Esto fue en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. Uno de los involucrados estaba armado. Cuando la situación se sale de control, interviene la policía y así terminan los hechos. Les contamos. La mañana de este 1 de julio, un hombre tomó como rehén a un excompañero de trabajo en un gimnasio ubicado en la colonia San Juan de Aragón, 4ª sección, alcaldía Gustavo Amadero. El agresor, identificado como José Luis, acudió con 2 armas de fuego al establecimiento para reclamar a su ex socio César Miguel por haberlo despedido hace 3 años sin justificación. Que un hombre armado ingresara a un salón de entrenamiento físico y mantuviera retenido a un instructor de CrossFit. El agresor, quien conocía personalmente a la víctima,
alegaba haber sido injustamente reemplazado de su actividad en este espacio años atrás, lo que lo llevó a actuar de forma violenta. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este hecho, se activaron los protocolos correspondientes. Personal táctico de la Fiscalía Antisecuestro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina arribaron al lugar para negociar con el secuestrador, quien exigió 600,000 pesos a cambio de liberar a la víctima. Tras casi 3 horas de negociación, José Luis entró en una crisis nerviosa y detonó las armas que portaba, una pistola calibre 22 y un revólver calibre 38, iniciando así un enfrentamiento en el que el agresor perdió la vida. Mientras se daba la negociación ante un movimiento de la víctima para tomar agua, el sujeto se tornó repentinamente más agresivo, levanta su arma y dispara en 2 ocasiones, lesionando así al agente negociador, quien estaba desarmado, causándole una lesión superficial en el cuello y en la muñeca izquierda. Personal táctico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino de manera inmediata, realizando un disparo provocando su fallecimiento. Es de destacar que el agresor portaba 2 armas de fuego. Tras repeler la agresión, la víctima César Miguel fue liberado y recibió atención médica y psicológica. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, aseguró que se actuó conforme a los protocolos de seguridad, priorizando el diálogo ante todo. Y eso fue lo que se hizo, reaccionar de manera inmediata y salvaguardar no tanto a los elementos de la Policía de Investigación que estaban participando en la negociación, como a la víctima, quien está fuera de riesgo. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Cambiemos de tema y es que mire, el secretario de Salud, David Kersenovich, aseguró que los casos de sarampión aquí en México están contenidos. Informó que al corte del 30 de junio había poco más de 2.900 casos y de ellos 2.700 se registraban en Chihuahua. También mencionó que se ampliará el rango de edad de vacunación. Con la evolución de este brote, deseamos tener algunas medidas adicionales. Por una parte, seguir recomendando la vacunación tanto para niños y hemos extendido la vacunación en adultos hasta 49 años de edad. Y señaló que el sistema de salud cuenta con los biológicos suficientes para cubrir a la población en edad de ser vacunada. Es decir, no tenemos problema en el número de vacunas y estamos reforzando la campaña en medios para que se vacunen las personas. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para integrar el programa IMSS-Coplamar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora los hospitales y también las unidades médicas rurales serán administradas por la institución para brindar una mejor atención. Así habrá personas, cerca de 10 millones, que vivan en zonas de difícil acceso, que tengan la posibilidad de atenderse. Es algo muy importante. El IMSS-Coplamar es una forma de atención de las zonas más apartadas del país. Y actualmente, precisamente, IMSS-Coplamar opera en 19 estados, en más de 1,320 municipios, hay 81 hospitales atendiendo a los pacientes, tiene más de 3,600 unidades médicas a nivel rural y 140 móviles, además de 68 albergues comunitarios. El decreto va a beneficiar a más de 28,000 trabajadoras y trabajadores de la salud que también se incorporan al IMSS-Coplamar. Desempacada de Tamaulipas y después de liberar tortugas. Itzel Gómez, bienvenida. ¿Qué tal, ¿Cómo Angie? estás? Buenos días. Muy Oye, bien. te decía si te habías traído una tortuguita, pero por supuesto en el corazón. que no, en el corazón. Muy bien. Sí, pues más adelante estamos trabajando en un especial para darles a conocer la importancia, porque este es un caso de éxito de conservación de una especie de las 6, tenemos 6 especies de tortugas marinas aquí en México, en el mundo hay 7, y pues desafortunadamente la mayoría están en peligro crítico de extinción. Entonces, este es un caso de conservación
pero todavía nos falta más tiempo para poder hacer posible que baje de categoría. Que haya resultados. Sí, pero más adelante, los siguientes días vamos a hablar de eso. Claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de guerras, sobre todo porque las guerras, además de miles de víctimas humanas, también dejan su huella profunda en el medio ambiente. Todas las operaciones militares, como el transporte de tropas, pruebas de armas, lanzamientos de misiles, mantenimiento de bases y el empleo de petróleo y otros combustibles, emiten grandes cantidades de dióxido de carbono. Es este gas que es responsable del calentamiento del planeta. Ejemplo de la contaminación por conflictos armados son los primeros 15 meses de la invasión de Israel contra Gaza. Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de esa incursión fueron equivalentes a las de 100 países, de acuerdo con un estudio inglés reciente. Y en el caso de Ucrania, 3 años de conflicto han provocado la emisión de 230 millones de toneladas de CO2. Esto es el equivalente a la contaminación anual de 120 millones de automóviles de motor de combustión interna. Además, las guerras también favorecen a los incendios forestales. La invasión de Ucrania nuevamente incidió en que se haya triplicado el área afectada por incendios en este país. Esto es el equivalente a 92.100 hectáreas en el último año. Especialistas también han señalado que algunos gobiernos han aumentado el gasto militar, pues han observado que las emisiones de gases contaminantes aumentan al mismo ritmo que el gasto militar. Esta correlación es evidente y advierten, este es el peor momento para hacerlo, pues hay que sumar los costos de todos los eventos meteorológicos extremos. Por ejemplo, a causa del clima seco y caluroso durante el verano, los incendios forestales causados por la guerra se intensificaron drásticamente el año pasado y afectaron un área de 92.100 hectáreas en Ucrania. Esto también, para darles esta equivalencia, es 3 veces al área que se había quemado en los primeros 2 años de la invasión. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema de medio ambiente. El sargazo pelágico, esta macroalga que llega al Caribe mexicano, ha sido un problema ambiental, también de salud, económico y social debido a las millones de toneladas que se quedan en las orillas de las playas. Las y los oceanógrafos creían que la floración masiva podría deberse a las descargas del río Amazonas durante la primavera y el verano de años anteriores. Pero en los últimos años se encontraron nueva evidencia científica, pues a través de simulaciones computacionales descubrieron que el río Amazonas no es el responsable de la proliferación del sargazo, sino los cambios de dirección del viento. Esto es a causa de un evento climático extremo llamado oscilación del Atlántico Norte. Este evento tiene una fase negativa, que es cuando los vientos soplan más al sur de lo habitual. Estados Unidos y Europa suelen ser más fríos y nevosos que el promedio. Según estas observaciones de este evento, el índice de oscilación de Atlántico Norte fue el más bajo registrado desde 1900. Esta convergencia explica por qué hasta 2011 el sargazo solo se encontraba en las pequeñas áreas dispersas fuera de su área de distribución principal, el mar que lleva su nombre y el Golfo de México. También esta nueva evidencia será crucial para entender la distribución, su pronóstico de esta macroalga. Y bueno, la Secretaría del Medio Ambiente realiza acciones de conservación donde podrían participar todas y todos los capitalinos. Abrió una convocatoria, se llama Árboles Patrimoniales. Invita a la ciudadanía a nominar ejemplares que puedan ser reconocidos como patrimonio natural capitalino por su relevancia biológica o paisajística. ¿Cuáles son los criterios? El primero, debe seleccionar un árbol de al menos 20 metros de alto y una edad estimada de 100 años. También debe tener al menos una de las siguientes características: ser una especie nativa o endémica de México, presentar formas inusuales, tener un valor ecológico, paisajístico o educativo, o bien tener un vínculo con la historia o los relatos populares. Las nominaciones se recibirán hasta el próximo 31 de diciembre de 2025
2025 en el sitio web de la SEDEMA que aparece en pantalla. También la SEDEMA cuenta con un mapa donde se encuentran los 13 árboles patrimoniales de la Ciudad de México, que usted los puede observar, están identificados con el icono del árbol, y cada uno de ellos también puede encontrar un punto exacto de ubicación, el nombre común también del árbol, el nombre científico, el diámetro del tronco, la altura total, el ancho y largo de copa, entre otras características. Y así es como puede usted estar familiarizado con los árboles patrimoniales que tenemos aquí en la Ciudad de México. Muy bien. Esta es la información. Gracias, Itzel. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Y de la ciencia nos vamos a los deportes con Gabriel Sainz. Gabriel, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Hola. ¿Qué tal, Ani? Muy buenos días. Pues sí, vamos con la información deportiva. Buenos días a nuestro auditorio. Y ya les platicábamos que el nadador mexicano de aguas abiertas, David Olvera, hizo historia tras dar la vuelta más rápida a la isla de Manhattan. Olvera le cuenta a 11 Noticias cómo logró esta hazaña. Aquí la historia. El talento mexicano volvió a brillar a nivel mundial, gracias a David Olvera, quien recientemente conquistó las frías aguas de Nueva York y rompió un récord mundial y Guinness. Olvera logró nadar alrededor de la isla de Manhattan, completando un recorrido de 48.5 kilómetros en un tiempo impresionante, de 5 horas y 34 minutos. Con esta hazaña se convirtió en el hombre más rápido en realizar esta travesía, que forma parte del prestigioso desafío Triple Corona de Aguas Abiertas. Poner ahí también mi nombre en el libro de récords me siento muy bien, pues de que es muy loco decir soy el mejor del mundo en algo, entonces se siente muy bien. Desde enero, Olvera se preparó intensamente en los ríos de la Huasteca Potosina, pues la prueba neoyorquina exigió no solo resistencia física, sino también gran fortaleza mental, por las corrientes complicadas del río Hudson y sus bajas temperaturas. Su pasión por el agua nació desde pequeño. Empezó a nadar a los 5 años y con el paso del tiempo se consolidó como un competidor destacado en eventos nacionales e internacionales. A veces me preguntan cuál es su mayor miedo y mi miedo es llegar a una edad y decir, híjole, pude haberle dado un poco más, pude haber hecho esto diferente. Entonces ahorita este récord me hizo sentir que quiero darlo todo y llegar a un punto y voltear atrás y decir, bueno, hice todo lo que pude para cumplir mis metas. Olvera también ha destacado en el cruce de Cancún a Isla Mujeres, en Abu Dhabi, entre otras. Los planes y los sueños han ido evolucionando. Siempre supe que quería hacer cosas grandes, siempre me imaginé haciendo cosas grandes, cosas diferentes. 11 Noticias, Viana y Zárate. Y vámonos al fútbol porque a pesar de un gran encuentro, Monterrey no pudo ante el Borussia Dortmund y dice adiós al Mundial de Clubes al caer 2-1 ante el equipo alemán en los octavos de final. Y así termina la participación del fútbol mexicano en el Mundialito. Monterrey se va de este Mundial de Clubes con grandes actuaciones, el empate ante el Inter de Milán y el River Plate, así como la goleada al Urawa Red Diamond de Japón. Y así quedan ya definidos los cuartos de final que se comenzarán este viernes. El Fluminense se medirá ante el equipo sorpresa del torneo, el Hilal. Palmeiras se verá ante el Chelsea. El PSG enfrentará a Bayern Múnich y el Real Madrid se enfrentará al Borussia Dortmund. Y esta tarde también arrancan las semifinales de la Copa Oro, donde la selección mexicana de fútbol buscará su pase a la final enfrentando al equipo de Honduras en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Esta será la segunda vez que ambas selecciones se midan en una semifinal de Copa Oro, con saldo a favor de México, que se impuso 2-0 en tiempo extra en el 2011. Nosotros sabemos de la fortaleza de Honduras, sabemos que ellos en Honduras se hacen muy fuertes, nos han ganado los últimos 2 partidos allá, pero como bien decías, ahora en Copa Oro vamos a tener el apoyo de nuestra gente, los incondicionales, y creo que eso suma mucho para nosotros, eso nos da mucho y creo que vamos a salir del primer minuto motivado, sabiendo que tenemos a toda esta gente de nuestro lado, entonces yo creo que va a ser un gran partido y que lo vamos a ganar.
La otra semifinal se realizará a las 17 horas entre las escuadras de Estados Unidos y Guatemala, donde por cierto tendrá participación el mexicano Fernando Tena como director técnico del conjunto Chapín. Y hasta aquí la información deportiva. Lupita, muy buenos días. Gracias, Gabriel. Buenos días, te vemos mañana. Vamos con información económica, anuncios importantes sobre petróleos mexicanos, remesas y cómo se está comportando nuestra moneda. Veamos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en 3 semanas más se presentará una transformación profunda de Petróleos Mexicanos, que permitirá aliviar su carga financiera, y aseguró que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la deuda de la empresa del Estado se redujo en 24.9%. Al presentar un comparativo sobre el endeudamiento de Pemex, indicó que con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la deuda creció en 0,1.9%, mientras que en el sexenio pasado comenzó a reducirse. Con el expresidente López Obrador, el total de la deuda pasó de 132,000 a 99,000 millones de dólares, gracias a los apoyos que se dieron en su momento para minorar los problemas financieros que cargaba la empresa. Cuando Felipe Calderón tomó posesión, la deuda de Pemex se encontraba aproximadamente en 70,000 millones de dólares y creció a más de 130,000 en 12 años. En mayo, México recibió remesas por 5,360 millones de dólares, lo que significó una reducción de 4.6% respecto a los 5,618 millones de dólares de mayo de 2024, informó este martes el Banco de México. Sin embargo, si se mide con datos ajustados por estacionalidad, en el quinto mes de 2025 los ingresos por remesas avanzaron a una tasa mensual de 4.2%. El monto acumulado de los ingresos por remesas en los primeros 5 meses del año llegó a 24,375 millones de dólares. El peso mexicano siguió avanzando por 7ª jornada consecutiva y cerró este martes en 19.73 unidades por divisa estadounidense, con una ganancia de 3 centavos sobre los 19.76 del lunes, de acuerdo con el Sistema de Información Económica del Banco de México. Comenzó la prueba piloto para afiliación al IMSS de trabajadores de las aplicaciones electrónicas como Uber, Didi y Rappi. De acuerdo con el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, la prueba busca encontrar un mecanismo para que alrededor de 700,000 trabajadores se incorporen a la seguridad social, que durará 6 meses. Isabela Meriño Rivera, directora de Asuntos Públicos de Rappi México, dijo que esta empresa reconoce la entrada en vigor de la reforma laboral para personas trabajadoras de plataformas digitales en México, como un paso histórico en la construcción de un modelo laboral más inclusivo y sostenible. En la conferencia matutina de este martes se presentó el calendario de pagos de los programas del bienestar, esto es correspondiente al bimestre julio-agosto. La entrega de recursos empezó este 1 de julio para las personas cuyo apellido inicia con la letra A. El miércoles corresponde a la letra B y el jueves y el viernes a la letra C. Los pagos seguirán conforme al alfabeto. Va a concluir el jueves 24 de julio con la entrega del apoyo a las personas con apellidos que inicien con la letra W, X, Y y Z. La información se puede consultar directamente en la página www.programasparaelbienestar.gov.mx. Vamos a ver qué ha pasado con la investigación sobre el accidente del buque escuela Cuauhtémoc en el puente de Brooklyn en Nueva York. Hace más de un mes ocurrieron los hechos. Hay un primer reporte de las autoridades en Estados Unidos. Ya la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de ese país precisó que de manera inusual las órdenes del motor y del timón pasaron por varias manos. Personas que hicieron llegar las decisiones hasta el timonel, quien era el que debía ejecutarlas. Instrucciones traducidas al español, transmitidas por el capitán en la cubierta de mando y otros miembros de la tripulación, fue lo que ocurría momentos antes del accidente. El reporte señala que cuando se dio la indicación de que el buque debía reducir la velocidad y avanzar hacia proa o hacia adelante, el barco avanzó al lado contrario y en ese momento acelera. La Secretaría de Marina destacó en un comunicado que el informe no atribuye responsabilidad ni culpa en esta etapa de la investigación y el enfoque se mantiene en un tono técnico y colaborativo con Estados Unidos.
Cambiamos de tema para hablar del programa Salud Casa por Casa, que ya ha realizado más de 800,000 visitas en los hogares, donde más de 20,000 profesionales de la salud han creado el expediente clínico de adultas y adultos mayores y también de personas con discapacidad. Esto de acuerdo con información de las autoridades. Hay que recordar que por medio de este programa se llevan servicios de salud a la población vulnerable de todo el país a través de visitas periódicas para darle seguimiento integral a la salud de personas de 65 años de edad en adelante y también a quienes tienen alguna discapacidad y que ya reciben las pensiones que son parte de los programas para el bienestar. Bueno, pues se presentaron testimonios de quienes ya hayan sido visitados por médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Nos habían dicho una vez que iban a venirnos a visitar los doctores, que nos iban a mandar para que nos checaran. Yo digo que es más seguro, ¿verdad? De que si nos visitan aquí, pues es mejor. Uno como grande a veces ya no sale uno y así ya me dicen tal día van a venir, pues ya estamos listos para que nos revisen. De parte de la doctora, pues buen servicio, porque revisa muy bien. Vinieron a visitarnos del programa de salud Casa por Casa. Me mandaron a una enfermera a mi domicilio para que valorara la situación de mi hija, para ver si era una urgencia más que nada. Y luego ya me dijeron que me tenían que operar. Si no hubiera venido la enfermera, ya no sé qué estaría pasando, porque apenas llegué ahí, en cuanto llegué me operaron. El programa de salud Casa por Casa me parece bien, porque ayudan a la gente que necesita de su apoyo. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que con el apoyo de más de 20,000 profesionales de la salud se ha logrado llevar este programa a diversos rincones de nuestro país. Llevamos 800,686 visitas realizadas, ya con el historial clínico, que como vemos en el video, y la presidenta nos acompañó ya a algunas visitas con los adultos mayores, las personas con discapacidad. Tenemos ya el historial clínico y estamos ya coordinando con nuestros compañeros del sector salud, a quien les agradecemos el respaldo que le dan al programa, porque estamos ya refiriendo personas que tienen alguna condición emergente por atender. La fiscal de la Ciudad de México informó que ya se tienen identificados a los responsables del homicidio culposo de los fotógrafos Berenice Giles Rivera, de 28 años, y Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26, luego de que una estructura, recordemos, esta estructura metálica les cayera encima durante el Festival Ceremonia en el Parque Bicentenario. Respecto a la investigación, va muy avanzada, tenemos ya identificados a los probables responsables, ¿no?, quienes en su momento serán imputados en audiencia. Agregó que los padres de las víctimas han solicitado que se realicen investigaciones adicionales antes de judicializar el caso. Hemos tenido toda la comunicación, ¿no?, con los padres de las víctimas, y hemos sido muy respetuosos de sus decisiones, ¿no? Ellos nos han solicitado, ellos cambiaron de abogados y nos han solicitado que los abogados, ¿no?, primero puedan tener conocimiento de toda la investigación. Han solicitado actos de investigación adicionales y nos han pedido esperar a la judicialización. Y mira, a partir del 14 de julio próximo, las líneas del cablebús de aquí de la Ciudad de México van a suspender su servicio, y esto para realizar la revisión anual de calidad y operación de estas líneas. El Sistema de Transportes Eléctricos informó que durante este periodo, la Red de Transporte de Pasajeros, RTP, va a transportar de manera gratuita a usuarias y usuarios que lo requieran mientras se concluyen las labores. La revisión de la línea 3 del cablebús, que va de Los Pinos a Vasco de Quiroga, va a ser del 14 al 27 de julio. En tanto que de la línea 2, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta Catitla, será del 27 de julio al 10 de agosto. Y finalmente la línea 1, que corre de Indios Verdes a Cuautepec, va a ser del 28 de julio al 10 de agosto. Las empresas fabricantes Doppelmayr y Leitner van a asesorar este procedimiento para actualizar la certificación de seguridad que se realiza cada año. Por lo pronto, tome sus precauciones si utiliza este sistema de transporte.
En el centro de transferencia modal del Metro Zaragoza hubo un conato de incendio en uno de los puestos de comida que está ubicado en el ala norte del paradero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y locatarios ayudaron a sofocar el flamazo que se originó en la cocina del negocio. Más tarde ya, el cuerpo de bomberos controló en su totalidad el siniestro. 3 de los trabajadores del puesto de comida resultaron con quemaduras de segundo grado en distintas partes de su cuerpo. Fueron trasladados a un hospital. Vamos a Sinaloa porque la Fiscalía de Justicia del Estado informó que han sido identificados 8 de los 20 hombres localizados sin vida, esto al sur de Culiacán, dentro de una vagoneta. La Fiscalía Estatal continúa con los trabajos periciales para establecer la identidad de las 12 víctimas restantes y esclarecer las circunstancias del caso. El hallazgo ocurrió la madrugada del lunes 30 de junio sobre la carretera México 15 en las inmediaciones del Puente del Seminario al sur de Culiacán. Las autoridades locales investigan si los crímenes son resultado del enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado. Tabasco, fue atacado a balazos el sacerdote Héctor Alejandro Pérez, párroco de la iglesia San Francisco de Asís. La diócesis del estado, que repudió el ataque, manifestó que el religioso fue confundido con otra persona. El pronóstico es grave. Tras el ataque, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la colonia Gaviota Sur, en Villahermosa, para tratar de arrestar a los responsables. Por su parte, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, lamentó el incidente y aseguró que el caso no va a quedar impune. Y vamos a Coahuila porque ocurrió un choque múltiple que dejó un saldo de 3 personas fallecidas y 11 más lesionadas. Testigos aseguraron que un tráiler se quedó sin frenos en el túnel Los Chorros y de esta manera impactó a 4 automóviles. Uno de ellos, un camión de transporte de personal que volcó, así como a otros 2 tráilers. La carretera se mantuvo cerrada durante 8 horas por este incidente. En Acapulco, Guerrero, se registró un deslave en la carretera que va hacia Coyuca de Benítez a la altura de Pie de la Cuesta. Esto provocó la caída de 2 postes de la Comisión Federal de Electricidad. La zona poniente del puerto se quedó sin luz durante varias horas. El reblandecimiento fue provocado por las lluvias de la tormenta tropical Flossie. Vamos a cambiar de tema y es que en Teatro Conejo Blanco, Conejo Rojo es una puesta en escena que no es convencional. Ni el elenco ni el público saben lo que va a ocurrir. Lo único seguro es la incertidumbre. Y eso lo vuelve muy interesante porque como público ves a un actor o actriz en una situación de fragilidad y eso lo vuelve muy, muy, muy interesante, ¿no? Los vuelve muy vulnerables y es parte de la magia, ¿no? O sea, en ese momento los intérpretes se encuentran parafraseando completamente desnudos, ¿no? Frente al público y eso es interesantísimo. Esta obra, escrita por el dramaturgo iraní Nassim Soleimanpour, expone 2 temas importantes. O sea, al principio de la obra como que no entiendes hacia dónde va, esa es la verdad, y de repente te empiezan a caer todos los 20s y para mí habla de 2 cosas principales, que es la libertad y el morir. Y son, pues bueno, evidentemente 2 temas importantísimos en el ser humano, ¿no? Personalidades como Litsi, Andrea Legarreta y Damián Cervantes son algunos de los intérpretes de Conejo Blanco, Conejo Rojo. Se presenta todos los martes en la Teatería. La actriz Adriana Paz y el director David Pablos fueron invitados a ser parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos. Ambos están en esta lista, son 534 personalidades del mundo del cine, que es la de mayor cantidad de invitaciones quienes han tenido ya en este 2020 su participación como invitados de la Academia. Se trata de una nueva generación que también incluye al director palestino Hamdan Balal, quien después de ganar el Oscar a Mejor Documental por No Other Land fue secuestrado en Israel. Bueno, ahora es momento de irnos a Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias únicamente pues para agradecerle su atención y su compañía a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y las redes sociales. Que tengan un excelente miércoles. Guadalupe, nos vamos. Buenos días.